Shalom Haverim. Dentro de nuestra sección Personajes de la Biblia, nos toca hablar, por lo general, de características peculiares de cada uno de los personajes que forman parte del texto bíblico. Entre esos personajes hay algunos que son muy conocidos, reconocidos y otros no tanto. Nosotros nos ocuparemos de todos, haciendo hincapié en aquellos que no tanto y al mismo tiempo revelando algunas cosas muy interesantes, tanto desde la exégesis bíblica como cabalística. Y en este caso nos toca trabajar específicamente con el personaje de Dina. Dina tiene la particularidad de estar involucrada en una violación. Hay mucho debate acerca de si fue una violación o no. Hay áreas dentro del judaísmo que explican que sí lo fue porque transgredió una ley. Otros dicen que no lo fue porque en realidad fue expuesta para que le suceda este hecho que vamos a relatar ahora próximamente en el desarrollo de este video. Cuando estamos hablando de personajes bíblicos y por lo general en la Kabbalah, siempre debemos ponernos en contexto. Esto es fundamental porque si no, los temas no se entienden y tomados fuera de lo que es la organización histórica, legal, las costumbres de la época, incluso la halajá de los intérpretes, es decir, de quienes interpretaron estos hechos, va a determinar que uno pueda discernir acerca de y sacar alguna conclusión de si esto fue una violación o si fue un hecho que le tocó a Dina vivir por alguna razón en particular. Quédate hasta el final de este video, suscríbete a mi canal Kabbalah Influencer, déjame tus comentarios y preguntas aquí abajo y acordate de darle un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. Si bien la historia de Dina comienza en el capítulo 34 del Génesis específicamente, tenemos que ponernos en contexto, para lo cual vamos a ir al capítulo 30. En el capítulo 30, versículo 19, dice: Y Lea volvió a concebir, dando un sexto hijo a Jacob. O sea, Lea venía siendo muy fértil, muy prolífica. Evidentemente, recordemos que Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, tuvo como mínimo 12 hijos entre Lea y Raquel y Zilpá y Bilhá, que eran sus 4 mujeres. Pero es muy importante destacar que cuando estamos hablando de Dina, Dina fue la única hija mujer de Jacob con Lea. ¿Y qué sucedía? Había un hecho muy importante y era que hasta ese momento Raquel no había tenido hijos. Entonces Lea, en su sabiduría, esto explica el Rashi, dice: Lea se juzgó a sí misma: si este feto es varón, mi hermana no será ni siquiera como una de las siervas, por lo que rezó por el feto y fue transformado en mujer. Esto lo dice el Rashi, de tal manera que Lea tenía algún poder especial que mediante la plegaria, mediante el rezo, podía transformar incluso el sexo del niño que tenía adentro de su panza. Y esto es sumamente importante, no solo dentro de la Kabbalah, sino de lo que significa la entrega, lo que significa la posibilidad de que la hermana pudiera tener hijos. Entonces, cuando Lea se juzga a sí misma, utiliza la palabra din y de ahí viene la palabra Dina. Entonces, tal parece que Dina comenzó su existencia siendo un embrión masculino, un embrión macho, y fue nombrada en base al justo razonamiento que hizo que se volviera mujer. Fíjense, el texto dice justo razonamiento. No, aquí hubo que hacer un cambio importante a nivel de cromosomas, a nivel, hasta podríamos decir, químico, a nivel mágico, biológico, para que esto pudiera suceder. Por supuesto, estamos hablando aquí de personajes arquetípicos, pero esto tiene un peso muy importante cuando hablamos de la historia de Dina. Entonces, repito, Dina es la única hija mujer de Jacob y Lea.
La historia viene que Jacob y Esav se separaron, cada uno fue por su camino, lo cual pareciera ser un acuerdo, un discernimiento bastante interesante, porque ya venían con problemas, ya venían realmente peleados, bueno, por todos los episodios que habían sucedido anteriormente, para lo cual hay que estudiar Tanaj, hay que estudiar texto bíblico, como siempre decimos, para trabajar con Kabbalah primero hay que saber toda la parte literal, la parte del drash, la parte del remes, de tal manera de comprender bien de qué se trata. Entonces, Jacob y Esav venían separándose. ¿Y qué sucede? En un momento, Jacob tiene que acampar. Acampa en un lugar que se llama Shem. Entonces, el Génesis 34 comienza de la siguiente manera. Dina, la hija que Lea le había dado a luz a Jacob, salió para ver a las hijas de aquella tierra. Tengamos en cuenta que aquí hay dos cosas en el texto. Primero, que nos está diciendo que Dina es la hija de Lea. Empieza por Lea, no dice la hija de Jacob, lo cual nos está predisponiendo a pensar que tanto la madre como la hija tenían un carácter más o menos igual, tenían una personalidad más bien extrovertida, más bien curiosa, más bien salidora. Y claro, Dina quería salir a conocer las hijas de ese lugar, no los hijos. Y aquí empezamos con las diferencias y las divisiones y las eventuales misoginias que pudieran haber en la interpretación de estos hechos. Hay algunos exégetas que explican que salir significa ir a atraer o a seducir hombres, y hay otros que explican que no, que obviamente Dina estaba sola porque tenía todos hermanos varones y lo que quería era conocer a otras niñas, a otras jovencitas de su edad. La historia sigue. Ishem, hijo del Jebeo o Jivita Hamor, gobernante de esa tierra, la vio y la tomó, yació con ella y la deshonró. Este es el versículo en donde algunos dicen que Dina fue violada y otros dicen que en realidad fue sexo consentido, otros dicen que era la costumbre de la época. Hay quienes explican que esto es un antecedente del derecho de pernada, que es algo que era muy común durante la Edad Media, en donde el rey o el príncipe lo que hacía era tomar a la joven virgen que se iba a casar y desflorarla. Hay varias cosas aquí en el medio, sin embargo, hay algo que es sumamente importante. Aquí nos están diciendo que evidentemente la tomaron a Dina y tuvieron relaciones sexuales con ella. En ningún momento dice si Dina se negó. En ningún momento dice que Dina gritó o se sintió forzada. En realidad, el trabajo o la conceptualización de este capítulo, que es bastante complejo, está más relacionado con la venganza que después se toman los hermanos de Dina específicamente por esta supuesta violación. Claro, una hermana virgen que hubiera sido desflorada o violada en ese momento era una afrenta para toda la tribu, para toda la familia, de tal manera que la venganza era como lo que iba a venir después. No podía seguir este hecho impune. Claro, después las cosas se ponen muy crueles y muy violentas. Abarbanel, el comentarista del siglo XV, comenta sobre esto específicamente. El crimen tuvo tres partes. Primero la secuestró, cuando dice la tomó. Luego yació, es decir, se acostó con ella, y esto es considerar violarla. Y después dice la deshonró, es decir, la humilló, sobre todo porque no estaba circunciso. Fíjense aquí no solo las costumbres de las tribus y las costumbres, las leyes que ya estaban vigentes en este momento, sino el nivel de deshonra que significaba mantener relaciones sexuales antes de haber sido entregada a otra familia, antes de haber sido reconocida, antes de haber
tenido un contrato, es decir, una dote. En ese momento se pagaba dote. Ahora se pagan dotes también en los ámbitos ultraortodoxos, pero me parece importante destacar de este capítulo cómo era el folclore, cómo son las costumbres. ¿Qué sucede luego? Shem, el príncipe de esa tierra, se apega a Dina, dice literalmente, y su alma se apegó a Dina, hija de Jacob, amó a la joven y le habló cariñosamente. O sea, después de violarla o después de mantener relaciones sexuales con ella, supuestamente se enamoró. Y esto también se presta a confusión. Si fue una violación, bueno, hay que ver cuáles son los mecanismos psíquicos por los cuales después ama a la mujer que hubiera violado, pero aquí es literal lo que dice. Su alma se apegó a Dina, amó a la joven y le habló cariñosamente. Aquí habría que hacer un paréntesis importante porque en un principio el alma de Dina iba a ser un alma masculina. Y Lea transformó ese alma en femenina. Y luego aquí Dina es forzada, entre comillas, sí o no, sexualmente, por un señor que finalmente se enamora de ella. Hay que estudiar muy bien en profundidad aquí, no tanto las escrituras, sino desde la Cábala, qué nos está queriendo decir, cuál es el apego entre almas ahí. Y Shem habló con su padre Hamor y le dijo, tómame a esta joven por mujer. Y se enteró Jacob que Shem había mancillado a su hija Dina. Sus hijos estaban con su ganado en el campo y Jacob permaneció en silencio hasta que regresaron. Esto también tiene mucha polémica porque, digamos, un padre que se entera que han realmente violado a su hija, no espera que los demás hermanos vengan del campo, salvo que tenga planificada alguna estrategia específica. Digamos, esperamos que la reacción del padre sea inmediata. Ahí no hay nada que esperar, salvo que podría ser que Jacob tuviera algún tipo de temor o alguna cuestión en particular para querer resolver con respecto a Dina. Quizás Jacob pensaba que se podían aliviar las cuestiones casándose con Shem, viendo de qué manera se podían unir las dos familias, sobre todo para salvar la deshonra de ese momento y la deshonra que explica literalmente aquí la Torá. Y Hamor, padre de Shem, vino a Jacob para hablarle. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, estaban encolerizados porque Shem había cometido una ofensa contra Israel al violar a la hija de Jacob, cosa que no se debía hacer. Pero Hamor, que es el padre de Shem, habló con ellos y les dijo, el alma de mi hijo Shem se complace en vuestra hija, os ruego que la deis a él por mujer. Emparentad con nosotros, nos daréis a vuestras hijas y vosotros tomaréis las nuestras. Y vosotros viviréis con nosotros y la tierra estará a vuestra disposición. Podréis ir en ella donde os plazca y adquirir las posesiones que queráis en ella. Y Shem dijo al padre y los hermanos de ella, que halle gracia ante vuestros ojos y les daré lo que me pidáis. Cargad sobre mí la dote que queráis, que daré cuanto me digáis, pero dadme a la muchacha por mujer. Aquí obviamente Shem lo que está intentando hacer es un negocio, está intentando negociar, está diciendo, bueno, vamos a intercambiar, vamos a unir estas dos familias, nuestras mujeres podrán ser las suyas, las mujeres de ustedes podrán ser las nuestras, intercambiaremos bienes, ganado, etc. Lo cual era algo regular, era algo normal que se hacía en la época, pero había una gran diferencia. Los hijos de Shem y Shem no estaban circuncidados, a diferencia de los hebreos y los hijos de Jacob, que sí lo estaban. Se suma aquí toda una serie de temas que estaban vinculados con lo que podría ser la moral de ese momento, en donde las mujeres solían ser casadas o forzadas a casarse con sus violadores para mantener en secreto este luctuoso hecho.
Hay algunos secretos y algunas cosas que siguen así hasta hoy en día, lo cual es lamentable, y creo que, bueno, esto debería ser tema de debate permanente, de debate y de resolución permanente. Más allá de lo que diga el texto bíblico, violar en ningún caso se puede. No se puede violar ni física, ni emocional, ni mentalmente. Y la violación espiritual también forma parte de la corrupción, de tal manera que estamos llenos de violaciones, además de las violaciones físicas que sufrimos a diario y que tienen mujeres y niños en esta cosa abominable y horrenda que no entiendo cómo sigue existiendo. Tenemos además todo tipo de violaciones. Por lo general hay violaciones que sí tienen una compensación y hay otras violaciones que no, que quedan impunes. Y esto debe cambiar. A partir de este momento en el relato bíblico, Dina no figura más. Es decir, figura una vez más cuando las tribus suben a Egipto. Pero aquí Dina no tiene aparentemente ni voz ni voto. A ella no se la consulta, a ella no se le pregunta qué le parece, qué sucedió, cuáles fueron los hechos. En ningún momento aparece la voz de Dina, ni Dina quejándose, ni reclamando, ni acusando. De tal manera que este mismo hecho puede ser tomado como que tuvo relaciones extramaritales consentidas y no sabe cómo disimularlo. Entonces, aquí hay un debate en todo esto. Entiendo que desde el punto de vista religioso esto se tome directamente como una violación. Pero siempre hay que debatir un poco más, siempre hay que profundizar e ir un poquito más allá de lo que se lee en forma literal y cotejar varias fuentes. Con respecto a la mujer y a la postura de la Kabbalah y la mujer, podés tomar mi curso Kabbalah y Mujer, que figura en mi página web kabbalahinfluencer.com, en donde trabajamos específicamente la importancia de lo femenino, no solo dentro de la Kabbalah, sino dentro del judaísmo en general. De tal manera que sí, es cierto que hay una interpretación que contiene misoginia dentro de lo que es la Halajá, dentro de lo que es la Mishnah y el Talmud, pero hay algunas áreas en donde la mujer termina siendo hasta idolatrada, lo que yo denomino la fascinación de los hombres por lo femenino dentro del judaísmo y dentro de la Kabbalah. No te pierdas el curso, que está muy bueno. Y volviendo al tema de Dina, a la historia de Dina, capítulo 34, en este caso versículo 13, dice: Y los hijos de Jacob respondieron a Shem y a su padre Hamor engañosamente, por cuanto Dina había sido mancillada. No podemos dar nuestra hermana a varón que tenga prepucio, porque es afrenta para nosotros. Solo consentiremos si fuerais como nosotros, o sea que entre vosotros se circuncide todo varón. Entonces sí os daremos nuestras hijas, y nosotros tomaremos las vuestras, residiremos con vosotros y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escucháis para ser circuncisos, nos llevaremos a nuestra hija y nos iremos. Claro, se trata de los cananeos, es decir, los hebreos estaban en tierra cananea, los cananeos tenían otras costumbres y los hebreos, es decir, los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, en este momento les estaban diciendo que había un trato, una componenda, una negociación que no se podía llevar a cabo porque ellos no estaban circuncidados. Pero fíjense que dice aquí literalmente, hay una palabra muy importante, dice aquí, engañosamente. Y los hijos de Jacob respondieron a Shem y a su padre Hamor engañosamente, o sea que ya tenían pensado hacer un engaño. Era como que tenían previsto que o no se iban a circuncidar o si se circuncidaban algo iba a pasar. Dice luego: Y tales palabras fueron buenas a los ojos de Hamor y a los ojos de Shem, hijo de Hamor. Y el joven no demoró en hacerse aquello porque se deleitaba en la hija de Jacob, y él era el más honorable de la familia de su padre. O sea, fíjense,
está poniendo a Shem como el más honorable de todos, era el príncipe, era el que tenía que dar el ejemplo ante todos los demás, de tal manera que no tardó en circuncidarse. Y Hamor y Shem, su hijo, volvieron al portal de la ciudad y anunciaron a los varones de ella: estos varones son pacíficos con nosotros y residirán en el país. Negociarán con él porque la tierra es amplia. A sus hijos tomaremos por mujeres y a ellos les daremos por nuestra. Les está explicando literalmente cómo va a ser el trato con este nuevo pueblo. Fíjense todo el desarrollo posterior que tiene este hecho, que pudo haber sido una violación o no, pudo haber sido mantener relaciones sexuales que no estaban permitidas o no. Con una sola condición ellos consentirán residir entre nosotros para ser un solo pueblo, que entre nosotros sea circuncidado todo varón como lo están ellos. Sus ganados, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solo debemos hacer lo que piden y habitarán con nosotros. Solo debemos hacer lo que piden no era poca cosa, sobre todo teniendo en cuenta a, hijos varones, en donde la circuncisión no era como se practica ahora con medios quirúrgicos, sino, esto tenía que trabajarse a cuchillo, en muchos casos se producían infecciones con grandísimo dolor, sin anestesia. Y todos los que salían por el portal de la ciudad prestaron atención a Hamor y a su hijo Shem. Todo varón que salía por el portal de la ciudad fue circuncidado. Pero sucedió al tercer día, cuando todavía estaban con dolores, que dos de los hijos de Jacob, Shimón y Leví, hermanos de Dina, tomaron sus respectivas espadas y entraron en la ciudad confiada y mataron a todos los varones. Esto es un crimen hecho con premeditación y alevosía, porque tanto Shimón como Levi y todos sabían el estado de debilidad, de vulnerabilidad que tenían los varones, que eran con quienes luchaban, con quienes obviamente se efectuaba la pelea, la lucha entre dos pueblos, y claro, estaban completamente incapacitados. Vinieron Shimón y Levi y los mataron a todos. También a Hamor y a su hijo Shem los mataron a filo de espada. Sacaron a Dina de la casa de Shem y se fueron. Atención, porque aquí hay partes del Midrash y de la Mishnah misma que explica que en realidad Dina no quería irse de la casa de Shem. Entendamos que también aparentemente Dina podía haber estado enamorada de Shem y por lo tanto no tenía ganas de irse, a pesar de haber sido deshonrada, a pesar de haber tenido problemas muy serios, porque después a nivel familiar queda como una humillación, queda como un desplazamiento que es muy difícil de remontar. Luego la ciudad fue saqueada por los hijos de Jacob porque su hermana había sido mancillada. Quizás esto es arquetípico y de ahí viene la defensa que los hermanos mayores suelen hacer de sus hermanas menores, ¿no? En muchos casos se presenta la situación en donde cuando la hermana se va a poner de novia, siempre tiene que pasar por el filtro de, por supuesto, los padres, ¿no? Y del hermano mayor. Si al hermano mayor no le gusta el novio, bueno, hay que negociarlo, ¿no? Hay que trabajarlo. Quizás esto tenga que ver con eso. Se llevaron sus rebaños, sus vacas, sus asnos y los demás bienes que había. Y además de los bienes se llevaron en cautiverio a los niños y a las mujeres. Esto era bastante común, porque por otra parte los niños y las mujeres no podían mantenerse solos en ese momento. Es decir, no mataron a los niños, no mataron a las mujeres, sino a todo hombre que les podía presentar batalla. Todo fue robado de las casas. Pero Jacob les dijo a Simón y a Leví: me habéis hecho aborrecible ante los habitantes de esta tierra, los cananeos y los perizeos. Teniendo yo poca gente, se juntarán contra mí y seré destruido junto con mi familia. Esto quizás es premonitorio, quizás esto es algo que pervive a lo largo de los milenios y tenga que ver con este primer hecho. No lo sabemos, pero Jacob, que es el padre de las 12 tribus, está diciendo o está decretando lo que va a suceder. Se juntarán contra mí y seré destruido junto con mi familia. Pero ellos, es decir, Shimón y Levi, le respondieron:
¿Es que puede tolerarse que nuestra hermana sea tratada como una ramera? Como vemos, el Génesis 34 no es únicamente un capítulo que relata una presunta violación de Dina, la hija de Jacob y Lea, sino que también encontramos esta situación de venganza, esta situación de terrible crimen y de posible consecuencias arquetípicas a lo largo del tiempo con respecto a Israel, que es Jacob, y las 12 tribus. Y aquí, bueno, hay mucho para debatir, hay mucho para conversar. Si querés, por supuesto, déjame tu opinión aquí abajo. Quiero leer algo muy importante que explica el Malbim sobre el Génesis 34.3 y dice: el apego de almas, recordemos que Shem se apegó a Dina, el alma de Shem se apegó a Dina, no dice Shem, dice el alma de Shem. Dice, el apego de almas solo es posible entre personas que están en un nivel similar, pero la atracción física es posible entre dos personas de niveles y procedencias muy diferentes. Aquí Shem sintió una afinidad de almas porque ella era la hija de Jacob. Esto nos deja dudas. Todo este capítulo nos deja muchas preguntas. Me parece importante que podamos trabajarlo desde el contexto y desde las palabras necesarias. Como dijimos antes, a lo largo de este capítulo y después tampoco se habla mucho de la vida de Dina, que me parece un personaje interesante, un personaje a ser todavía muy trabajado, muy analizado. El Midrash nos dice que de esa unión, de la unión de Shem con Dina, nació una hija, Osnat o Asenat, que fue dada en adopción. Luego, en un curioso giro del destino, Osnat o Asenat terminó en la casa de Potifar, el faraón en Egipto, y eventualmente se casó con Yosef, que era su tío, era el hijo de Rachel que vimos antes en el capítulo 30. Como vemos, los personajes bíblicos tienen muchísimo para enseñarnos y muchísimo para trabajar desde el punto de vista de la Kabbalah. Recordemos que para analizarlos desde este lugar siempre debemos partir desde lo que es lo literal, el Peshat, luego ir haciendo preguntas y profundizando con el Remes, con el Drash, con la exégesis cabalística y rabínica y al mismo tiempo uniendo todas esas tres posibilidades de lectura, llegar a la Kabbalah para profundizar cada vez más. Soy Ruth Berkovits, la profe de Kabbalah. Suscríbete a mi canal Kabbalah Influencer y además unite a mi comunidad para poder recibir meditaciones de todo nivel, meditaciones relacionadas con la Kabbalah, obviamente. Sabes que me podés contactar, ya sea dejándome mensajes aquí mismo o a través de mi página web kabbalahinfluencer.com. Nos vemos en el camino. Shalom.